Saludos estimados amigos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra exposición y narración de presidentes del Ecuador o expresidentes del Ecuador. El día de hoy vamos a hablar de Jerónimo Carrión, un presidente que abarcó su mandato entre 1804 a 1873. Podemos decir que Jerónimo Carrión fue un político y abogado del siglo XIX que ejerció la presidencia de la República del Ecuador entre 1865 y 1867. Estuvo a cargo de la oficina de la vicepresidencia durante el gobierno de Francisco Robles y formó parte del triunvirato que asumió el poder en el Ecuador tras la caída de ese gobierno. Era un líder del Partido Conservador y en su juventud presenció lo sucedido en Batalla de Pichincha. Fue respetuoso con las tradiciones y las leyes, característica que fue vista por algunos como virtud y otros como defecto, ya que no impuso su voluntad con mano firme. Entonces, en el tiempo en que Carrión ocupó la primera magistratura, existió un clima de paz en el Ecuador. Su mandato era en apariencia una extensión del gobierno de Gabriel García Moreno, ya fallecido, que había impulsado hasta él para que llegue a la silla presidencial. Renunció antes de culminar su tiempo de gobierno, puesto que no fue bien recibida la oposición conciliadora que mostraron algunos de los miembros de su gabinete. Entonces, la oposición interna se volvió muy fuerte para el mandato de Carrión. Durante los 2 años que duró la presidencia de Carrión, se crearon los colegios Pedro Carbo de Guaranda, Pedro Vicente Maldonado de Riobamba y así como el Conservatorio de Música de Guayaquil. También se instituyó el himno nacional del Ecuador. Abarcando la biografía, vemos que durante los primeros años Jerónimo Carrión nació un 6 de julio de 1801 en Cariamanga, al sur de Loja, en el Ecuador. Su padre fue José Benigno Carrión y su madre María Josefa Palacio. Obtuvo las primeras letras en Loja. De allí pasó a estudiar a Cuenca para continuar su educación y luego a Quito, donde se encontraba cuando en 1822 ocurrió la batalla de Pichincha, que consolidó la independencia ecuatoriana. Jerónimo Carrión se graduó como doctor en jurisprudencia. Al mismo tiempo en que comenzó a trabajar como abogado, surgió su interés en la política, especialmente en lo concerniente a la primera constitución del recién nacido país del Ecuador en 1830. Con respecto a su política, vemos que a partir de la caída del gobierno del general Flores con la revolución marxista, que ocurrió el 6 de marzo y el 17 de junio de 1845, Jerónimo Carrión decidió formar parte activa en la vida política del Ecuador y se volvió diputado a la Convención Nacional en Cuenca, por cuya participación fue aclamado y laureado. Gracias a su desempeño en Cuenca, el presidente Vicente Ramón Roca invitó a Jerónimo Carrión a servir como gobernador en la provincia de La Suay, cargo en el que también brilló por su buena gestión y honradez. En el círculo político ecuatoriano, el nombre de Jerónimo Carrión comenzó a destacar con sus relevancias favorables en cada posición que sabía desempeñar. Por eso, el general Francisco Robles decidió asignarle la vicepresidencia en el año de 1856. Carrión estuvo desempeñado en ese cargo hasta 1859, cuando concluyó el gobierno de Robles, que fue desconocido por la llamada Junta de Notables. Estos sucesos fueron promovidos por Gabriel García Moreno desde Quito. Entonces se formó en Ecuador un triunvirato para asumir el control del gobierno. Entre sus miembros se encontraban García Moreno, Pacífico Chiriboga y Jerónimo Carrión. Pronto García Moreno, valiéndose de la posición como jefe supremo, llamó a la creación de una asamblea constituyente que legisló en 1861. En el gobierno de Jerónimo Carrión, ya en 1865, triunfó la contienda por la presidencia del Ecuador. Respaldado por Gabriel García Moreno y el Partido Conservador, ante candidatos como José María Caamaño y Mariano Cueva,
también Manuel Gómez de la Torre, y Miguel Heredia. El 7 de septiembre de 1865, Carrión asumió el cargo. Para muchos, la decisión fue tomada por Gabriel García Moreno, al escogerle, y más que todo obedecía al deseo de que el próximo presidente fuese un títere, ¿no? Sin embargo, Carrión fue un hombre apegado a la ley, además independiente en sus actos. Al siguiente año, el gobierno de Carrión tuvo que enfrentarse a las escuadras españolas que amenazaban las costas. Salió con los gobiernos de Perú y Chile y entonces declararon la guerra a España. Por estas acciones fue celebrado en Guayaquil y en gran parte del Ecuador. Jerónimo Carrión se formó de esta manera su nombre como defensor de América. Más tarde, todo un giro para el mandato de Carrión, pues muchas de las objeciones que se le hicieron a su ministro, Manuel Bustamante, se le acusaba de ser muy tolerante, un rasgo que no era bien recibido en ese tiempo. Ya en 1867, Jerónimo Carrión fue urgido por el mismo Gabriel García Moreno para separarse de su cargo, y así lo hizo, un 6 de noviembre de ese mismo año. Posterior y años después, su muerte. Jerónimo Carrión murió el 5 de mayo de 1873 en Quito. Al parecer fue víctima de la neumonía. Se conservó lejos del ojo público desde su renuncia, de la que habían transcurrido 6 años. Dejó viuda a María Antonia Andrade y Carrión, que también era sobrina suya. La pareja no tuvo descendencia. Vamos a abarcar las obras de su presidencia. Durante el gobierno de Jerónimo Carrión, los progresos internos no fueron lo que aspiraba el mandatario, ya que tuvo que hacer frente a la guerra contra España. Sin embargo, su presidencia introdujo mejoras en los diferentes aspectos de la nación. Apoyó a la cultura ecuatoriana en tiempos en el que Carrión la veía un poco difícil. También en este periodo se oficializó el himno nacional del Ecuador, escrito por Juan Leomera y Antonio Neumane. También en esos 22 meses se creó el Conservatorio Musical de Guayaquil. La educación fue otra de las prioridades para Carrión. Durante su gobierno fueron establecidos colegios como el de Pedro Carbo de Guaranda y el de Pedro Vicente Maldonado de Riobamba. Además de esto, en la Universidad de Quito se abrió una cátedra de educación para formar maestros que trabajarán en las instituciones nacionales. En el ámbito económico, Jerónimo Carrión se ocupó de amortizar los billetes entregados por el gobierno de Gabriel García Moreno. También durante este mandato se incrementaron las rentas del Estado y se imprimieron las primeras estampillas de la nueva nación. La libertad de prensa fue uno de los aspectos que floreció en el Ecuador durante el tiempo de Carrión. Estuvo en la primera magistratura. Se crearon periódicos que favorecían al gobierno, pero también se permitió la circulación de periódicos de oposición, como el de Montalvo, que se llamó El Cosmopolita. Muchas gracias por haber escuchado esta narración sobre la presidencia de Jerónimo Carrión. Les agradezco mucho y nos estaremos viendo la próxima. Saludos.